Bien, amada iglesia, vamos a continuar con la serie del Evangelio de Marcos, la cual hemos titulado Jesucristo es asombroso. Y bueno, espero que con la ayuda de Dios en este pasaje que vamos a estar estudiando, sigamos viendo que realmente Jesucristo es asombroso, su obra, su verdad, Él como el Hijo de Dios hecho hombre que vino a salvar. El pasaje de hoy es un poco extenso, vamos a ver una porción larga, pero bueno, espero que nos alcance el tiempo para ver todo lo que Dios nos quiere enseñar. Vamos a ir al Evangelio según Marcos capítulo 3. Vamos a ver los versículos desde el 20 hasta el 35, ya el resto del capítulo 3. Así que veamos lo que Dios nos quiere enseñar en su palabra. Leamos y luego meditemos en esta verdad. Cierta vez, Jesús entró en una casa y las multitudes empezaron a juntarse nuevamente. Pronto ni él ni sus discípulos encontraron un momento para comer. Cuando sus familiares oyeron lo que sucedía, intentaron llevárselo. Está fuera de sí, decían. Pero los maestros de la ley religiosa que habían llegado de Jerusalén decían, está poseído por Satanás, el príncipe de los demonios. De él recibe el poder para expulsar los demonios. Jesús los llamó para que se acercaran y respondió con una ilustración. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Preguntó. Un reino dividido por una guerra civil acabará destruido. De la misma manera, una familia dividida por peleas se desintegrará. Si Satanás está dividido y pelea contra sí mismo, ¿cómo podrá mantenerse en pie? Nunca sobreviviría. Permítanme darles otra ilustración. ¿Quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes? Solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. Les digo la verdad, cualquier pecado y blasfemia pueden ser perdonados, pero todo el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás será perdonado. Este es un pecado que acarrea consecuencias eternas. Les dijo esto porque ellos decían, está poseído por un espíritu maligno. Luego la madre y los hermanos de Jesús vinieron a verlo. Se quedaron afuera y le mandaron a decir que saliera para hablar con ellos. Había una multitud sentada alrededor de Jesús y alguien dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te llaman. Jesús respondió, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Entonces miró a los que estaban a su alrededor y dijo, miren, estos son mi madre y mis hermanos. Todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. Esta es la palabra de Dios, este es el pasaje que vamos a estar estudiando y bueno, un pasaje bastante controversial por donde lo miremos. En esencia son tres escenas, posiblemente, no podemos estar seguros, posiblemente tres escenas que ocurren en el mismo instante, o podría ser que están separadas, fueron en diferentes momentos, en diferentes lugares, pero de lo que podemos estar seguros es que Marcos las junta. Recordemos que Marcos no es cronológico, él no está mostrando la vida de Jesús del principio al final en una línea cronológica, él está mostrando temas y verdades fundamentales y principales, pero posiblemente estas tres escenas hayan ocurrido en el mismo instante. De no ser así, igual lo que quiere Marcos es que las veamos como una unidad. Por eso he tomado todo el pasaje, porque aparte de eso es un pasaje que nos habla de una de las cosas más fuertes, si no la más fuerte de toda la Biblia. Y es que aquí nos habla de consecuencias eternas del pecado. Precisamente por eso le he puesto como título a esta enseñanza Pecado Eterno. Es uno de los pocos lugares en la Biblia donde el mismísimo Señor Jesucristo habla acerca de un pecado que no es perdonado. Y aunque hace algún tiempo, ya bastante, tuvimos aquí una enseñanza donde hablamos sobre ese pecado particular, el pecado no perdonado, la blasfemia contra el Espíritu Santo, sé que hay muchos que no han escuchado esa enseñanza, sé que algunos que la escucharon pueden seguir teniendo dudas porque como sucede con todos esos temas amarillistas, es decir, esos temas que levantan el morbo, es decir, esos temas que la gente predica para infundir miedo, terror, pánico, aún a los cristianos, de hecho es a los cristianos a quienes más miedo les infunden. Este es uno de esos temas, el pecado imperdonable, tanto que si no es que todos, al menos la mayoría de los cristianos en algún momento nos hemos preguntado, ¿será que yo he blasfemado contra el Espíritu Santo? Y como es el pecado imperdonable, imagínense, ya no tengo perdón. Pero como lo vimos en aquella ocasión cuando estudiamos ese tema del pecado imperdonable, de la blasfemia contra el Espíritu Santo, lo primero que yo dije en esa enseñanza es lo mismo que quiero decir en esta.
Un verdadero cristiano jamás, bajo ninguna circunstancia, cometerá el pecado imperdonable. Es imposible, virtualmente imposible. Y en esa enseñanza enfatizamos mucho eso, pero aquí quiero que volvamos a hablar de esta verdad y quiero que veamos esto. ¿Qué es la blasfemia? Y que dejemos claro, un cristiano jamás va a blasfemar contra el Espíritu Santo, aunque es cierto, a veces como cristianos blasfemamos. Pero como dice allí el pasaje, y en un momento lo vamos a ver, pero lo quiero dejar claro en esta introducción antes de abandonarla e ir directamente al pasaje, y es que toda blasfemia es perdonada. Si hemos blasfemado, ojalá que no, pero aún si hemos blasfemado, Dios nos perdona. Pero es la blasfemia contra el Espíritu Santo la que no es perdonada. Literalmente es un pecado eterno. No es perdonado ni en esta vida ni en la otra. Pero ¿de qué se trata entonces este pecado eterno, esta blasfemia? Este pecado imperdonable. Bueno, quiero que en esta enseñanza lo veamos a través de tres verdades y si ya lo tienes claro, espero que afiances esa verdad, que si eres cristiano no vas a cometer este pecado, pero que tengas claro también de qué se trata. Y si aún no lo tienes claro, ruego a Dios que podamos aclarar completamente esta verdad sobre qué es el pecado eterno, el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Vayamos entonces directamente a la palabra, veamos esto en tres puntos. Y el primer punto que quiero que veamos es que la blasfemia por el Espíritu, contra el Espíritu Santo se da en primer lugar, aunque no es directamente la blasfemia, pero empieza por allí. En primer lugar, por ignorancia voluntaria de la verdad. Quiero aclarar, enfatizar esto. Lo acabo de decir, pero es muy importante para que de pronto no nos vayamos a perder. Cuando una persona ignora voluntariamente la palabra de Dios, no es en esencia la blasfemia, pero por allí empieza. ¿Cómo podemos empezar a identificar una persona que está encaminándose, yendo rumbo a la blasfemia, cuando quiere ignorar la verdad voluntariamente? Ahora puede ser que muchos de nosotros hayamos ignorado la verdad, pero la pregunta es, ¿lo hemos hecho voluntariamente? Quiero que veamos esto en los primeros dos versículos que acabamos de leer, vayamos directamente al pasaje y lo veamos a través de la verdad de la palabra de Dios. Pensemos en esta escena. Cierta vez Jesús entró en una casa y las multitudes empezaron a juntarse nuevamente. Ahora, recordemos, en la enseñanza anterior vimos que Jesús se reunía en casas o en las sinagogas y eso finalmente se convirtió en un conflicto y después fue a predicar allá a la orilla del mar, sentado en una barca un poquito mar adentro para que no lo apretujaran, para que no lo asfixiaran. Recuerdan que eso fue lo que vimos hace 8 días. Pero cierta vez Jesús entró en una casa. No sabemos en este contexto, o mejor dicho, creo que sí podemos saberlo, pero no podemos mejor estar seguros si precisamente era que estaba demasiado cansado, si era que realmente ya la situación se había salido de control. Pero lo que entendemos es que él entró en la casa, no para enseñar, pero dice, y las multitudes empezaron a juntarse nuevamente. Ahora, ¿por qué podemos estar seguros que ese no era tanto el propósito? Porque, nuevamente, ya sabemos que lo asfixiaban. Y tanto que esa frase final nos dice qué fue lo que pasó. Pronto ni él ni sus discípulos encontraron un momento para comer. Ya Jesús no puede estar ni en la casa. Podemos ver lo impresionante, pero ya sabemos por qué es que se reúnen las multitudes. No es porque quieran escuchar la enseñanza. Hombre, donde no tuvieron una multitud de esas, donde la gente corriera por la enseñanza. Uy, mis hermanos, yo creo que cuando eso sucede, literalmente ese es el verdadero milagro de parte de Dios. Que haya personas que realmente amen esto tanto, que eso sea lo que realmente busquen. Pero sabemos que las multitudes se reunían era por el milagro. Y lo que les decía, parece dar a entender el texto que eso era lo que quería Jesús. Tener un momento de descanso, al menos ir a comer. ¿A dónde? Pues a la casa. Y allí tenemos, ya ni siquiera puede comer. Ni él. Y lo que vimos hace 8 días, la diferencia entre la multitud y los discípulos. Ya ni los discípulos pueden comer porque recordemos que ellos también servían. Pero aquí viene un asunto muy interesante, versículo 21. Dice esta traducción, cuando sus familiares oyeron lo que sucedía, intentaron llevárselo. Está fuera de sí, decían. Ahora, hay al menos tres verdades allí que quiero resaltar. Primero, aclarar una cosa. Dice cuando sus familiares. Quiero aclarar que la palabra en el idioma original puede significar tanto familiares como las personas más allegadas, como los mejores amigos, como aquellos que están más preocupados por ti. Y por lo que la palabra de Dios nos está enseñando, la realidad es que pueden ser todos. Puede haber allí amigos, familiares, vecinos, conocidos o personas
posiblemente hasta con las que Jesús se crió, que les estaba importando realmente lo que estaba pasando con Jesús. Porque ya sabemos, este Jesús ni siquiera come. Pero lo que entendemos claramente es que estos no iban a la enseñanza. Hasta Jesús tenía familiares que no les gustaba la enseñanza de Jesús. Para los que predicamos, esto nos trae paz. Ni a Jesús, había gente que ni familiares de Jesús, amigos, bien amigos de Jesús, se criaron con Jesús, pero escuchar a Jesús predicar, no, qué pereza, qué aburrimiento, uno va y se duerme. Pero lo interesante es que dice que intentaron llevárselo. Y dice, porque oyeron lo que sucedía. Bueno, lo que sucedía era que había unos hombres, como lo acabamos de leer, pero me tengo que adelantar un poquitico, unos líderes que querían llevarse preso a Jesús. Entonces, aquí hay algo muy interesante, supremamente interesante. Estas personas realmente están preocupadas por lo que le está pasando a Jesús, como si Jesús necesitara a quien lo cuidara. Pero es lo que está pasando. Jesús tiene alrededor de unos 31 años en esa cultura, en esa época, en esa sociedad. Él literalmente es un jovencito que acaba de salir de casa y empieza su ministerio público. Y las personas que lo conocían y posiblemente familiares muy allegados están preocupados porque están viendo lo que está pasando con Jesús. E imagínate, y como vamos a ver muy más adelante, posiblemente aquí estaba la mamá. Usted sabe, uno así puede tener 30 años, uno es el hijo, ¿cierto? El niño. Y mi niño ya no tiene tiempo ni para comer. Pero lo interesante es que en el idioma original dice que intentaron prenderlo, es decir, intentaron llevárselo a la fuerza. No, Jesús, estás desgastando tu vida. Jesús, ¿no te das cuenta? Jesús, saca espacio también para ti. Tú también eres un ser humano. Bueno, seguramente la mamá le decía que tenía entendimiento de esto. Eres el Hijo de Dios, pero también estás vestido de carne y hueso. Necesitas descansar porque entendemos que Jesús había venido a servir y se preocupaba por los demás. Pero lo interesante es que cuando ellos tuvieron que discutir con los líderes que estaban diciendo otra cosa, más adelante lo vamos a ver, pero es necesario decirlo en este momento, los líderes religiosos estaban diciendo, está endemoniado, tiene el poder de Satanás. Una cosa que era considerada blasfemia, curiosamente, según el contexto del pasaje que estamos estudiando, la blasfemia contra el Espíritu Santo. En otras palabras, Jesús puede expulsar demonios porque se metió con el príncipe de los demonios. Es un brujo, es un hechicero, es un mago, es un agorero, es un adivino. Y si tú lees el Antiguo Testamento, la pena por ese tipo de prácticas era la muerte. Eso era lo que estaban buscando los enemigos de Jesús, que recordemos, que aunque eran los líderes fariseos, los líderes religiosos eran los enemigos de Jesús. Pero aquí está la familia preocupada, no, que no nos vayan a matar a Jesús. ¿Y saben qué estaban diciendo? Literal, está loco. Pero ahí es donde vemos, mis hermanos. Y esto es muy delicado. Porque, como decimos, hay más o menos. Ellos conocen a Jesús, claro, se criaron con Jesús. Ahí está el primo, ahí está la prima, ahí está la tía de Jesús. Y están preocupados por Jesús. ¿Tú conoces a Jesús? Ah, sí, claro, yo conozco a Jesús. De hecho, yo soy amigo de Jesús. Es más, yo soy familiar de Jesús. Yo soy cristiano. Pero no están en la enseñanza. No conocen la verdad de Cristo. Hasta se preocupan por Jesús. Pero no conocen la verdad de Cristo Jesús. Tanto que ahora pretenden hacerlo pasar por loco con tal de defender a Cristo Jesús como si él necesitara a quien lo defendiera. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Creo que esto ilustra perfectamente lo que muchas personas son. Espero que tú y yo no, pero muy seguramente tú y yo fuimos de esas personas. Creemos que conocemos a Jesús, creemos que tenemos una relación con Jesús, que tenemos un parentesco muy cercano con Jesús, a lo mejor conocemos cosas de Jesús, a lo mejor cantamos canciones de Jesús, asistimos a una iglesia donde mencionan el nombre de Jesús, pero conocemos su verdad. Conocemos su verdad. Conocemos su propósito, conocemos lo que Él es y lo que Él vino a hacer por nosotros, porque estas personas, entre comillas, están interesadas, pero son los que están, pero como que no están. Mis hermanos, ¿y saben por qué esto es tan importante? Porque por allí empieza el problema. Lo voy a decir de esta manera, creo que esto que voy a decir ilustra todavía mejor esta posición. ¿Cuántas personas dicen, yo también creo en Dios, yo también amo a Dios, yo también oro, yo leo la Biblia, pero conocemos a Cristo de verdad? ¿Conocemos su verdad? Porque ¿cuál es el Dios que adoramos? ¿Cuál es el Dios que realmente conocemos? Porque si no lo conocemos como Él es, si no lo amamos por quien Él es, mis hermanos, podríamos terminar con un Jesús loco. En otras palabras, como muchas personas. ¿Sabían ustedes que los que más son ateos y más reniegan de la fe, y hasta los que dicen que eso de Jesús y de la religión es un cuento, son personas
que en un momento estuvieron en un contexto del cristianismo? Aproximadamente el 99% de los ateos tienen un trasfondo cristiano o religioso. ¿Por qué? Porque no han conocido la verdad. Y por ahí empieza el asunto. Porque pensar que tenemos una relación, aquí tengo que hablarles un poquitico y contarles lo mismo que ustedes ya saben, pero es importante. Como me pasaba a mí, porque nací y crecí en un contexto cristiano y porque mis amigos eran cristianos y porque yo tocaba un piano y cantaba en una iglesia, es que Alex es cristiano. No, mis hermanos. Cristiano es el que tiene una relación con Cristo y lo conoce y ama su verdad. Estas personas quieren tener o pretenden tener una relación muy cercana con Jesús, tanto que el idioma original no dice familiares, pero es una palabra que se puede traducir así, pero lo que entendemos es que eran personas muy allegadas a Jesús, pero no conocen la verdad de Cristo. Porque lo que Cristo está haciendo, sí, sanando las enfermedades y todo esto, pero más que eso, recordemos, enseñando, no les interesa mucho. Pero parece que se preocupan por Él. Mis hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos vivido en esa ignorancia, creyéndonos cristianos, hijos de Dios, pero solo religiosos, porque de Cristo cuánto hemos conocido? De hecho, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en su primera carta, capítulo 1, versículo 13, a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo, y Pablo era un religioso, pero él reconoce que era ¿qué? Un blasfemo. Mis hermanos, uno puede ser el más religioso del mundo y a la vez ser un blasfemo. En mi insolencia yo perseguía a su pueblo. Él fue un perseguidor de la iglesia. ¿Por qué? Porque era un blasfemo, porque aunque era religioso y con todo y religión y se sabía la Biblia al derecho y al revés, pero no conocía a Cristo. No tenía una relación con Cristo. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Si Dios no hubiese tenido misericordia de Pablo, se hubiera muerto como el más religioso de todos. Dios tuvo misericordia de mí porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Ahora, eso es muy diferente. Y uno podría estar haciendo cosas por ignorancia. Y uno de los pecados más grandes, y no sé si alguna vez lo hayas visto así, es ignorar la verdad de Cristo. ¿Saben por qué? Porque Dios nos hizo inteligentes, sabios. Y como alguna vez le decía a una persona que se declaraba atea y tuve la oportunidad de compartir con esa persona, yo le hice esta pregunta a esta persona. Si realmente Dios existe, ¿no crees que conocer a Dios es lo más grande que uno podría hacer en el universo entero? Pero lo interesante es que a veces eso es lo que más hay que decirles a los cristianos. Mi hermano, mi hermana, si realmente tú crees que Dios existe, si realmente tú crees en Cristo Jesús, te hago esta pregunta. Lo más grande que tú y yo podríamos hacer, más, y no estoy diciendo que no, pero más que ir a la escuela, al colegio, a la universidad, tener un grado, un posgrado, un magíster, un doctorado, y más que cualquier título en este mundo y sabiduría y conocimiento de este mundo, ¿acaso lo más grande que tú y yo podríamos hacer? ¿Acaso el tiempo más precioso que tú y yo podríamos desgastar no es el que invertimos en conocer a Cristo Jesús? ¿Y cuánto invertimos? ¿Y cuán importante es esto para nosotros? Mis hermanos, podríamos ser los más religiosos de todos, pero estar lejos de conocer la verdad de Dios, de hecho ser blasfemos aún con religión. ¿Y saben qué le dice también Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 2 de su segunda carta a los tesalonicenses, versículos 9 al 12? Dice, ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. Está hablando de un tema muy particular que es el hombre de pecado, el hombre de anarquía, y hay unas prédicas que parecen más películas de Hollywood que cualquier otra cosa, que quién es ese hombre, y entonces dicen que, perdón lo que voy a decir, pero lo dicen esas personas, que es el Papa, que es el presidente de no sé dónde. Mis hermanos, personalmente creo por el contexto de lo que dice la palabra que esa expresión hombre está hablando más de algo personificado, pero es un sistema, porque es claro, vendrá a ser la obra de ¿qué? De Satanás. ¿Con qué? Poder, señales y milagros. ¿Alguna vez has escuchado esta expresión o quizá tú hasta la hayas dicho y la creas, como en su momento yo la creí, pero no es verdad? Que es que el diablo también tiene poder para hacer milagros. Eso no es verdad. La Biblia en ninguna parte dice que el diablo tiene poder para hacer milagros. Aquí está hablando de un sistema que es obra de Satanás y que tiene poder para hacer señales y milagros, ¿pero qué? Falsos. Y te lo aseguro que encuentras lugares así a montones, donde te prometen prosperidad, sanidad y milagros, pero puedes estar toda una vida, como me pasó a mí, y nunca ver un milagro. Y si es que acaso se ve un milagro, no lo hace ni siquiera ese famoso pastor que dice que hace milagros. Lo hace un hermano que oró por otro hermano allí.
que fue hasta y lo visitó y oró allá y Dios hizo la obra. Mis hermanos, es poder y señal, perdón, poder para hacer señales y milagros falsos. Es con engaño, con mentira, con falsedad. Tanto que dice el versículo 10, se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción. Y allí es donde ya empieza todo. Cuando una persona va rumbo a la destrucción, rumbo a ya nunca ser perdonado, ¿por dónde empieza? Por prestar el oído al engaño. Por eso les decía, un verdadero cristiano no está buscando a Cristo por su sanidad o su milagro. Quiere conocer la verdad de Cristo, por quien Él es. Por eso un verdadero cristiano no va a blasfemar. Porque Él no se va a alejar de Cristo si Cristo no le hace el milagro. Él no se va a alejar de la verdad de Cristo si Cristo no le llena los bolsillos de dinero, no le hace acrecentar la cuenta bancaria, porque Él sabe que esa no es la verdad de Cristo. Él cree en Cristo Jesús. Él sabe que Cristo le da aún todas las cosas de esta vida, pero Él sabe que Cristo vino fue a perdonar sus pecados y a darle vida eterna con su muerte en la cruz. Pero hay millones, montones, mejor, de personas que creen estas mentiras y van rumbo a la destrucción porque se niegan a amar y a aceptar la verdad que los salvaría. Cuando lo que yo quiero no es la verdad de Cristo, mis hermanos, ¿es tan fuerte esto? Versículo 11, por lo tanto Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras. Literalmente dice, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Por eso es que hay muchas personas que en nombre de Dios, con el nombre de cristianos, van rumbo a la destrucción, porque no es que no se den cuenta, sino que quieren ser engañados. Porque Dios nos ha dado sabiduría y entendimiento. Y un verdadero cristiano tiene la palabra de Dios, tiene a Cristo allí en las páginas de la Escritura. ¿Por qué no lo leemos? ¿Por qué no lo estudiamos? ¿Por qué no lo escudriñamos? ¿En qué versículo nos dice la palabra de Dios que sigamos a ciegas a un líder que se hace llamar pastor? El verdadero cristiano es seguir a Cristo, conocer a Cristo y seguirlo a Él. Podemos ver por dónde empieza la blasfemia y llegar luego a rechazar completamente a Cristo hasta pensando que somos cristianos. Versículo 12. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. ¿Cuál es la maldad más grande de este mundo? ¿Matar? Matar está mal. Fornicar, adulterar, esas cosas están mal. No estoy diciendo que están bien. Pero el pecado más grande, mis hermanos, la maldad más grande es deleitarme. Se los voy a decir de esta manera, decir amén, aleluya, gloria a Dios, hasta saltar y dar gritos de júbilo y de victoria, como en muchos lugares, diciendo a mero nombre que con Biblia en mano está torciendo la verdad de Cristo. Porque, ¿sabes? Eso nos llevaría directo al infierno. Mis hermanos, es fuerte, pero es la realidad. En Juan capítulo 16 fue el mismísimo Señor Jesucristo, en el versículo 13 en su primera parte, que dijo, cuando venga el Espíritu, está hablando del Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu ¿de qué? De verdad, me encanta como se les llama allí al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. ¿Qué va a hacer cuando venga el Espíritu Santo? Yo voy a soplar para que reciban el Espíritu Santo. ¿Y qué van a sentir cuando venga el Espíritu Santo? Se van a caer. ¿Cuántos venimos de esos lugares? Van a temblar. Van a sentir un fuego que los va a consumir y empieza a decir aleluya, alabanzas, gloria a Dios y deja que se te enrede la lengua y deja que el Espíritu se mueva en tu vida. ¿En dónde estás en la Biblia? Ahora, alguien puede decir, uy, Alex, ten cuidado que estás blasfemando contra el Espíritu Santo. Al contrario, ellos son los que blasfeman con esa mentira. El Espíritu los guiará a toda la verdad. Una persona llena del Espíritu Santo no se le enreda la lengua. Una persona llena del Espíritu Santo, Dios le abre su corazón, su mente, para que ame la verdad de Cristo y busque la verdad de Cristo y no se quede en la ignorancia. Ahora, mis hermanos, no es orgullo y no es arrogancia, porque no es porque seamos muy sabios, pero si Dios no hubiese abierto el entendimiento de este predicador, de este pecador, estaría predicando las mismas mentiras y engaños en las que creció. Estaría aquí preocupado promoviendo un evento para que el próximo fin de semana fueran llenos del Espíritu Santo, con el fuego y el poder de Dios, pero tratando de buscar una emoción, no la verdad de Cristo Jesús nuestro Salvador, pero solamente por gracia.
Por eso un verdadero cristiano no va a blasfemar, porque lo que Dios hace en un verdadero cristiano es abrir su mente y su corazón para que él con todo el corazón y con toda la mente busque la verdad. Una persona llena del Espíritu no es una persona que tiembla, que se cae, que balbucea y que dice cosas incoherentes. Una persona llena del Espíritu Santo no es la que ora por los enfermos y se sanan. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que está siendo guiada a toda la verdad. Y aquí ninguno tiene toda la verdad, empezando por mí, pero una persona que tiene el Espíritu ama la verdad y lo que le resta de vida lo quiere caminar en la verdad, va a perseguir la verdad, no va a permanecer en ignorancia. Todos llegamos ignorantes frente a la verdad de Cristo, pero no nos deja ignorantes. Mateo 12:30. ¿Y por qué he traído Mateo 12:30? Porque esta historia que estamos viendo de la blasfemia contra el Espíritu Santo está nuevamente en los 3 evangelios conocidos como sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, y en Mateo Jesús dice esto cuando termina esa historia: el que no está conmigo, a mí se opone. Mi hermano, esa es la realidad. El que no trabaja conmigo, dijo Cristo, en realidad trabaja en mi contra. Se lo está diciendo tanto a esas personas que se sentían familiares, amigos, cercanos a Jesús, como a los líderes, aunque ya vamos a ir al punto de los líderes, que es más fuerte todavía. Y les está diciendo: espérate. No me digas que soy cercano a ti. No me digas que soy tu fiel amigo. No me digas que soy tu Señor, que soy tu Dios, que soy tu Salvador si no me quieres conocer. No puedo tener una relación con alguien a quien no conozco. ¿O sí? ¿Cómo podré tener una relación con Dios si no lo conozco? Pero el Dios verdadero se ha dado a conocer a través de Cristo Jesús. Y la verdad de Cristo ha quedado escrita para que tú y yo lo conozcamos verdaderamente. Pero esta es la pregunta. En este momento, con todo mi corazón, a cada uno de ustedes: ¿es tu anhelo y deseo querer conocer la verdad de Cristo? Más que buscar a Cristo por la sanidad, la señal, el milagro, más que salir gritando: hey, soy cristiano, realmente queremos conocerlo, caminar con Él en su verdad. No queremos permanecer ignorantes frente a su verdad y su palabra, porque cuando uno ignora voluntariamente la palabra de Dios, ay, es que ¿qué va a pasar con fulano, sutano, que no conoció a mi hermano, mi hermana? Dios a todos nos dio sabiduría. Nadie tiene excusa para eso. Pero cuando uno empieza a ignorar voluntariamente la palabra, ¿en qué termina eso? En el punto más fuerte. Es nuestro segundo punto, y ya es en rechazo voluntario de la verdad. Yo lo quiero decir de esta manera: de verdad, si yo por ignorancia no propia, es decir, no buscada, no consciente, de verdad, yo ignoro muchas cosas de la verdad de Dios, se los aseguro, tarde o temprano Él me va a llevar a entender. Pero si me muero mañana sin entender todas las cosas que necesito comprender, simple, estemos tranquilos, Dios no nos va a juzgar por lo que no alcanzamos a estudiar. Dios no nos va a juzgar por lo que no alcanzamos a comprender. Pero es muy diferente cuando uno no quiere eso. Porque cuando uno ignora voluntariamente la verdad, termina que rechazando voluntariamente la verdad. ¿Qué significa eso? Que hasta me pueden abrir la Biblia y mostrarme la verdad de la palabra de Dios, pero ya estoy tan ciego, tan terco, como decimos, tan trancado hasta por dentro y con la llave botada, que ya no acepto. Recordamos que eso fue lo que vimos en las enseñanzas anteriores. Estas personas religiosas, los fariseos, ya estaban tan tercos, tan cerrados, que con la misma Biblia que ellos leían, Jesucristo les expuso su mentira y su engaño, y no fueron capaces. Permanecieron ahí. Mi hermano, mi hermana, no es por criticar particularmente a nadie, pero ¿nunca te ha pasado que le has mostrado a un católico con la misma Biblia católica que la idolatría Dios la aborrece, pero no lo acepta? Tuve la oportunidad de mostrarle a un testigo de Jehová con la misma traducción del Nuevo Mundo, que estaba totalmente equivocado. ¿Y saben qué hacen? Ahí sí se enojan. Ahí sí te cierran la puerta: aquí no aceptamos propagandas, aquí nací, aquí crecí y aquí me muero. ¿Por qué? Porque se empezó a rechazar la verdad o a ignorar la verdad. Nos quedamos ignorando la verdad y terminamos rechazando voluntariamente la verdad. Es muy simple, mi hermano, mi hermana. Lo que creemos tú y yo en este momento, ¿lo podemos sustentar realmente por la palabra? ¿Estoy realmente convencido que la palabra de Dios enseña eso que tú y yo creemos? Porque si yo no estoy seguro a la luz de la palabra, te lo voy a decir con todo mi corazón: olvídate de eso. Escudriñalo, conócelo, investígalo. Te pregunto, ¿vale o no vale la pena? Que es que a mí me enseñaron esto, que lo uno, que lo otro. ¿Cuántas cosas nos han enseñado que solamente son tradiciones de hombres? ¿Cuántas cosas nos han enseñado que hasta, mis hermanos, podemos pensar que estamos adorando a Dios cuando realmente lo estamos blasfemando?
¿Cuántos de ustedes, y no, no me incluyo porque no nací en ese contexto, pero cuántos de ustedes se postraron ante un pedazo de yeso adorándolo pensando que era Dios? Y hoy por la gracia de Dios entendemos que eso es terrible, que Dios odia eso. Hasta decimos, pero ¿cómo podía yo pensar que ese pedazo de palo, que ese pedazo de yeso era Dios? ¿Sí o no? Estábamos ciegos, perdidos. Dios nos rescató de allá. Pero a veces uno sale de esos lugares para entrar a otro peor. Donde hay, aquí sí ya no adoramos imágenes, pero nada de palabra, nada de verdad. Y empiezas tú a estudiar la Biblia y darte cuenta de cosas y empiezas a preguntar. No preguntes. ¿A dónde estás yendo? ¿Quién te está enseñando eso? Mis hermanos, es muy fuerte. Veamos esto en los versículos 22 al 30. La parte más larga, pero está muy claro. Pero los maestros de la ley religiosa que habían llegado de Jerusalén decían, entonces podemos ver, era una diatriba entre aquellos familiares que decían, no, es que está loco, pobrecito, está loco, no le hagan caso, porque estos venían a matarlo. Ellos pretendiendo defender a Jesús, que no le fueran a hacer nada a Jesús, dicen que está loco. Jesucristo no necesita que lo defendamos de esa manera. Pero los maestros de la ley religiosa empezaron a decir, a atacar y decir, no, no, está poseído por Satanás, el príncipe de los demonios, de él recibe el poder para expulsar los demonios. Porque estos venían a prender a Jesús para llevárselo a la cárcel. Los otros venían a prender a Jesús, es decir, a llevárselo a la fuerza, para llevárselo para la casa seguramente de la mamá para que no siguiera con esas locuras. Jesús, ¿no te das cuenta que tú con eso te estás echando a esa gente de enemiga y esa gente es brava? Esa gente te lleva, mejor, esa gente te va a ahorcar, te va a mochar la cabeza. Mis hermanos, eso es lo que sucede con la verdad. Eso es lo que sucede con la verdad. Aquellos que no entienden que esto es lo más grande van a pensar que estamos locos. Pero los religiosos nos van a mochar la cabeza. Se van a cambiar de andén. No te van a volver a saludar. Mis hermanos, qué fuerte esto, ¿no? Pero aquí está, Jesús los llamó. Entendemos a todos. A aquellos que vinieron a decir que eran muy amigos, muy familiares de Jesús, a los fariseos, los llamó para que se acercaran a él. Vengan, escuchen mi defensa. No necesito que mi familia venga a defenderme. Y no me da miedo de ustedes religiosos que vienen a atacarme. Y dice, y respondió con una ilustración. Si no me lo entienden así claritico, les hago muñequitos de plastilina, literal. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? A ver, respóndanme. Le dijo a ellos. Y les dice, ustedes dicen que Satanás es el príncipe, el rey de los demonios, hasta le dan un lugar tan grande a Satanás. Eso es el religioso pone a Satanás allá a la par de Dios. Un reino dividido por una guerra civil acabará destruido. ¿Quién va a ser, perdónenme la expresión, pero y eso que en el idioma original es más fuerte, tan tonto de ponerse a pelear consigo mismo? De la misma manera, y aquí está, podemos entender que llamó a los dos grupos, de la misma manera una familia dividida por peleas se desintegrará. No me vengas a decir que eres familiar, que me conoces, cuando no creemos lo mismo, cuando no pensamos igual. Es simple. Versículo 26. Si Satanás está dividido y pelea contra sí mismo, ¿cómo podrá mantenerse en pie? Nunca sobreviviría. ¿Saben qué es lo curioso? Ellos estaban viendo a Jesús expulsar demonios, pero no encontraron otra para acusarlo. No, es que él expulsa a los demonios porque es que él tiene el poder del demonio más importante, del demonio más grande, más poderoso, Satanás. Y les dice, ¿en serio? ¿Ustedes creen que Satanás viene y posee a una persona? ¿Que un espíritu maligno viene y posee a una persona enviado por el mismo Satanás y después Satanás viene y lo echa? O sea, podemos ver, les está diciendo, irracionales, ilógicos. Pero eran los maestros de la ley religiosa. Mi hermano, cuando lo que uno, con Biblia en mano, lo único que uno tiene es religión, se los puedo asegurar, es el más loco y más irracional de todos. Es el menos pensante. Cuando lo que se le mete a la cabeza es la religiosidad, mis hermanos, uno se vuelve el más terco de este mundo, más obstinado. Es un blasfemo y puede terminar blasfemando al Espíritu Santo. Dice el versículo 27, permítanme darles otra ilustración. Les hago otro muñequito de plastilina. ¿Quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes? Vamos a hacer algo que de pronto hasta ustedes saben. Seguramente hasta por ahí entre ellos había un ladroncito. Les dijo Jesús a ellos. ¿Cómo puede una persona para entrar a robar a otra casa? Tiene que ser más fuerte. Tiene que tener mucho... Es que iba a decir una palabra que no debería decir. Pero tiene que ser de armas tomar.
Solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. Ese versículo es famosísimo en los círculos carismáticos y pentecostales. Atan y desatan a Satanás y a los demonios que al diablo. Espérate, aquí Jesucristo está hablando del poder de él. El único que tiene más poder que Satanás es Cristo. Lo que les está diciendo es, aquí está, uno que es más fuerte, más poderoso, por supuesto, que Satanás. Satanás es el príncipe de los demonios, dicen ustedes. Pues aquí hay uno que es capaz de metérsele, perdón la expresión, pero de metérsele al rancho a Satanás, amarrarlo, atarlo, con todo y sus demonios, y saquearle sus bienes, dejarlo sin nada. Y allí está, les digo la verdad, cualquier pecado y blasfemia pueden ser perdonados. Cualquier pecado, les está diciendo básicamente, yo lo perdono. Recuerdan que ya él les dijo al paralítico, tus pecados son perdonados. Cualquier pecado, cualquiera, aquí está. Pero todo el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás será perdonado. Este es un pecado que acarrea consecuencias eternas. Me encanta esta traducción, pero el idioma original literalmente dice, como es el título de la enseñanza, este es un pecado eterno. Este es un pecado que nunca va a ser perdonado. Ahora, preguntémonos, ¿está o no está claro la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Que el mismísimo Hijo de Dios, el mismísimo Señor Jesucristo, está confrontando a los líderes religiosos, los está llevando aún al razonamiento, al pensamiento. Piensen que ustedes no son brutos. Y les está mostrando que están equivocados, pero ellos que siguen, tercos y obstinados. Mi hermano, la blasfemia contra el Espíritu Santo es voluntariamente, conscientemente rechazar la verdad. Te lo demuestran, te muestran, te abren la Biblia. Mira, esta es la verdad. No, aquí me quedo. No me importa. No. Pero conscientemente está cerrando su corazón a la verdad de Cristo Jesús. Y aparte de eso, son líderes religiosos que están llevando a otros lejos del camino. Si tú eres de ellos, te digo, por favor, arrepiéntete antes de que ya no haya esperanza. Pero ¿por qué Jesucristo dice blasfemia contra el Espíritu Santo? Es claro. Aquí claramente Jesucristo está diciendo, miren, ustedes están obstinados conmigo y están rechazando mi verdad, aunque el mismo Espíritu Santo les está trayendo convicción de que lo que yo digo es verdad. Mis hermanos, yo les quiero contar aquí muy rápidamente porque el tiempo avanza demasiado, pero les quiero contar algo. Al principio, cuando por la gracia de Dios, Dios empezó a llevarme a conocer la verdad, a salir de esa religiosidad, de estar sacando la palabra de contexto. Mis hermanos, cuando yo empecé a escuchar predicadores sanos, que realmente predicaban la verdad, se los digo, a mí me daban rabia esos predicadores. Pero ¿saben cuál es el asunto? Que aunque me daban rabia porque contradecían todo lo que a mí me habían enseñado desde pequeñitico, yo decía, pero ¿cómo va a ser que mis líderes, que mi iglesia, que es la más grande de todo Colombia, que tiene más de 4,000 pastores, cómo me van a decir que mis padres, quienes me han criado en esto, cómo me van a decir que ellos están equivocados? No. Pero ¿saben qué sucedía? Y llegaba yo hasta el punto de llorar. Pero yo decía, pero ellos usan la Biblia como yo nunca había visto que usaran la Biblia. Ellos predican la palabra como jamás me han predicado la palabra. Ellos no están usando ningún versículo sacado de contexto y por primera vez veía que alguien sustentaba todo por la palabra. Y empezó con un choque que literalmente me llevó a llorar y a decir, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible que pueda estar equivocado y todo el mundo pueda estar equivocado? Mi hermano, mi hermana, ese es el punto cuando uno es religioso. A uno le pueden estar mostrando por la Biblia y uno se niega a creer. Les voy a contar aquí literalmente porque en esa época yo sí aguantaba hambre. Empecé a aguantar hambre más que nunca, a ayunar supuestamente y a permanecer de rodillas diciéndole, Señor, ¿quién tiene la verdad? Y literalmente la convicción venía a mi corazón diciéndome, espérate, Alex, ¿no tienes cerebro? ¿No tienes pensamiento? Nuevamente, te están abriendo la Biblia, te están mostrando por la Biblia. Nunca has escuchado predicación más sana. Sí, pero es que son los líderes. Sí, pero es que es en lo que nací y crecí. Y era ese conflicto, fue esa lucha por días, por semanas, por meses, por años. Pero llega el momento en que uno no es capaz. O creo la verdad de la palabra de Dios, o sigo en mi mentira y me engaño, engañándome a mí mismo y engañando a otros. No sé si te haya pasado eso, pero ese es el Espíritu Santo trayendo convicción. Por primera vez en mi vida así sentía el Espíritu Santo. No cuando se me enredaba la lengua, saltaba o brincaba.
Este es un pecado que acarrea consecuencias eternas, cuando por la palabra, por la Biblia, te empiezan a demostrar la verdad. Y ahí es donde viene mi hermano, mi hermana, pero hay personas que a pesar de todo eso, siguen obstinadas, tercas, y siguen por el camino de la perdición, aunque saben que la Biblia dice otra cosa, aunque saben que Dios dice otra cosa. Fuerte, ¿no? ¿Un verdadero cristiano va a llegar a ese punto? No. Por más religiosos, tercos, obstinados y fanáticos que llegáramos a ser, cuando el Espíritu Santo viene y hace una obra en el corazón, Él nos lleva a toda la verdad. Y cuando conocemos la verdad nos hace libres en Cristo Jesús. Espero que hayas conocido la verdad de Cristo. Les dijo esto porque ellos decían, está poseído por un espíritu maligno, pero les acaba de demostrar que no, pero siguieron tercos. Esa es la blasfemia, esa es la blasfemia. Precisamente en Lucas, capítulo 11, versículos 19 y 20, que nuevamente, esta es la parte donde Lucas enseña también esa historia, pero quiero que veamos que Jesús hasta dijo algo muy interesante. Entonces, si mi poder proviene de Satanás, utilizó otra verdad, ¿qué me dicen de sus propios exorcistas, quienes también expulsan demonios? Así que ellos los condenarán a ustedes por lo que acaban de decir. Ah, Jesús sí expulsaba a los demonios por el poder de Satanás, pero ellos también tenían exorcistas. Entonces, ¿sus exorcistas qué? También están endemoniados. ¿Podemos ver la irracionalidad del blasfemo? No es ignorancia. Sí, uno podría llegar a blasfemar por ignorancia, pero cualquier blasfemia es perdonada cuando es por ignorancia, pero no voluntaria. Pero cuando uno ignora voluntariamente la verdad, termina rechazando voluntariamente la verdad, termina blasfemando y yéndose derechito al infierno. Versículo 20, sin embargo, si yo expulso a los demonios por el poder de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Es simple. Podemos ver, Jesucristo los llevaba a la razón, pero ¿qué hicieron ellos? Más rabia les dio y salieron a ver cómo lo mataban. Esa es la blasfemia. Pero tú y yo, mi hermano, seguramente que vivimos muchos años en la religiosidad y hasta blasfemando, haciendo cosas que hoy decimos, uy, Dios mío bendito, pero llega la palabra de Dios y nos convence. Y esta es la pregunta, ¿pero queremos que la palabra de Dios nos siga enseñando? Perdón la expresión, pero que nos siga sacando todas esas cucarachas que nos enseñaron que no están fundamentadas en la palabra. Voy a ponerles una ilustración como lo hizo Jesús. En el capítulo 7 de Hechos, uno de los capítulos más largos de la Biblia y particularmente de ese libro, ahí está la historia de un jovencito, se cree que era joven, un joven llamado Esteban, que tuvo la oportunidad de enfrentar a los líderes religiosos de su época y empezó a hablarles de la Biblia como ellos eran los líderes, los que se suponía que sabían, pero ese jovencito que era cristiano empezó a hablarles de la Biblia como nadie lo había hecho. ¿Saben cómo termina la historia? Si eres lector de la Biblia ya sabes cómo termina. ¿Qué hicieron con Esteban? Lo mataron. ¿Quién? Los líderes religiosos. Pero quiero que veamos unos cuantos versículos. En el versículo 51, Esteban les dice, pueblo terco, ustedes son paganos de corazón, incircuncisos de corazón. El problema está en el corazón. Y sordos a la verdad. Lo que pasa es que sí, él fue fuertecito. Le dijo a sus líderes religiosos, ustedes no tienen corazón para la verdad. ¿Resistirán para siempre al Espíritu Santo? Les acabo de demostrar con la propia Biblia, porque si lees ese capítulo 7 de Hechos, está lleno, literalmente lleno de pasajes del Antiguo Testamento. Con Biblia en mano, la misma Biblia de ellos empezó a refutarles. Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Mis hermanos, esa es la realidad, eso no es nada nuevo. La gente en la religión terca es que solamente Dios puede hacer una obra en el corazón. Quiero que saltemos a los versículos 57 y 58, veamos el desenlace. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos. ¿Podemos ver la irracionalidad de la religión? Y empezaron a gritar, no te queremos escuchar. Los dejó sin argumentos, pero eso es el religioso. No, ya no, te tira la puerta en la cara. ¿Por qué no tiene argumentos? Esta es la pregunta. Si yo tengo la verdad, ¿por qué me tengo que enojar? Y si yo estoy engañado, ojalá alguien me saque del engaño. Pero no hay que gritar, no hay que pelear. Como dijo alguien, saquemos la espada del Espíritu y peleemos. La buena batalla de la fe. ¿Quién tiene la razón? Si hiciéramos más eso, todas las divisiones se acabarían. Si hiciéramos más eso, no existirían religiones, porque la verdad es real y porque hay manera de conocer la verdad, pero muchas veces nos resulta más fácil creer lo que alguien nos dice que querer conocer la verdad.
se lanzaron sobre él, y dice la primera parte del versículo 58, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo, porque les dijo la verdad. ¿Quién? Los religiosos. Ahora, me queda muy poco tiempo, pero creo que puedo llevar el último punto, que es totalmente consecuente. Pero espero que esos dos puntos hayan quedado claros. Empieza por, sí, una ignorancia voluntaria, pero luego por un rechazo voluntario a la verdad, pero termina en desobediencia voluntaria de la verdad. Claro, si yo no conozco la verdad, si yo ignoro la verdad, y cuando alguien me quiere enseñar rechazo la verdad, ¿en qué termino? Desobedeciendo. ¿Cómo puedo obedecer si no conozco la verdad? Es demasiado simple, ¿no? Veamos los versículos 31 al 35. Luego la madre y los hermanos de Jesús vinieron a verlo. Podemos ver, entonces ahí entendemos. En ese grupo posiblemente no estaban directamente la madre y los hermanos, el primo, la tía, no sé, el abuelo, no lo sé. Pero ahora vienen la madre y los hermanos. Se quedaron afuera y le mandaron a decir que saliera para hablar con ellos. Es donde vamos. La mamá tampoco iba. María. Si adorabas a María, quiero decirte, bueno, tampoco la vamos a criticar. Ella es la madre de nuestro Señor y en el aposento alto la vemos con la iglesia. Pero hasta ella a veces le da pereza ir a escuchar al Hijo, al mismo Señor Jesucristo. Deja de adorar a María, que era una mujer como cualquiera de nosotros, llena de gracia, como la gracia que Dios nos ha dado a nosotros. Pero aquí el Salvador es el Hijo, es Cristo. Podemos ver ahí, ni ella iba a las enseñanzas. Se quedaron afuera y le mandaron a decir que saliera para hablar con ellos. Había una multitud sentada alrededor de Jesús, que literalmente significa, cuando dice sentada, aprendiendo, escuchando a Jesús. Y alguien dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te llaman. Jesús respondió, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿A qué vino mi mamá? ¿Que vinieron mis hermanos? Mi mamá mejor que nadie debería saber qué es lo más importante. Como alguna vez le dije, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Entonces miró a los que estaban a su alrededor y dijo, los que estaban aprendiendo, los que sí estaban allí escuchándolo porque querían las palabras de vida eterna, miren, esos son mi madre y mis hermanos. Allí está, claro, clarísimo, todo el que hace la voluntad de Dios, todo el que me obedece, todo el que viene y se sienta a mis pies para escuchar mi palabra, todo aquel que ama mi verdad y quiere vivir en mi verdad y caminar en mi verdad, el que quiere hacer la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. Aquí está mi verdadera familia escuchando mi palabra. Al final, ¿qué es lo que importa? Escuchar la palabra de Dios y querer vivir conforme a esa verdad. Demasiado claro. No tenía necesidad de demorarme mucho allí. Espero que no necesitemos aclarar el asunto de la madre y los hermanos de Jesús. ¿Sabe que tenía hermanos? Sí. Nuevamente, el asunto aquí es que el Salvador, el que murió en una cruz, es Cristo. Pablo nos lo dice en Romanos capítulo 1, versículos 21 al 23. Es cierto. Hablando del mundo entero, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. ¿Qué está diciendo Pablo? Miren, no existe un solo ser humano en el mundo entero que no haya conocido a Dios. Nadie tiene excusa. Dios no nos va a juzgar por lo que no alcanzamos a conocer o a entender, pero se los puedo asegurar por la palabra, porque Pablo lo dice. El mundo entero conoce al Dios verdadero. Que no lo adoren ni le den gracias es algo muy diferente. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Empezaron a inventar dioses o empezaron a inventar ideas necias y terminan lejos de la verdad de Dios. Afirmaban ser sabios. Ellos son los más sabios, ellos son los científicos. Ellos son las mentes más brillantes, con el coeficiente intelectual más grande de este mundo, pero se convirtieron en completos necios porque la necedad más grande es rechazar la verdad de Dios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, y allí está, y se inventan su propia religión, rendieron culto a ídolos que ellos mismos hicieron. Mis hermanos, esta es la necedad más grande, con forma de simples mortales. Un pedazo de yeso con forma de hombre, sí, pero un hombre mortal igual, porque Dios es eterno. Y cuando no es que terminan adorando un ave, de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles. Muchos dicen, no, es que aquí en mi iglesia no adoramos, no son ídolos, porque los ídolos son esos que son, por ejemplo, un palo ahí sin forma, o los que adoran es un animal, pero no, esas son representaciones de Dios. ¿En serio?
Allí está, de simples mortales. Déjenme decirles, ese fue un modelo que posó. Porque aun si fuera el mismísimo Señor Jesucristo que anduvo en esta tierra, ¿quién le tomó una foto? No había celulares, no había cámaras fotográficas. Por eso el autor a los Hebreos dice en Hebreos 10:26, y ese es el verdadero contexto de este pecado. Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra sus pecados. Aquí el autor a los Hebreos está hablando de ese pecado. Los Hebreos, a quienes escribe este hombre, este autor, ¿sabe qué estaban haciendo? Estaban queriendo alejarse de la verdad de Cristo por volver al tabernáculo a sacrificar corderitos. Ese era el pecado realmente, ese es el pecado que está hablando el autor de los Hebreos. Porque todos somos pecadores y cometemos tantos errores y cualquier pecado es perdonado. Pero este pecado del cual dice ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados es rechazar la verdad. ¿Cómo puede ser posible que una persona después de conocer a Cristo, la verdad de Cristo, vuelva a la mentira, engaño y falsedad de la cual salió? Y sucede. Y aquí sí lo quiero decir. ¿Cómo puede ser posible que uno después de saber que un pedazo de yeso no es nada, vuelva otra vez a adorar un pedazo de yeso? Eso es lo que la palabra de Dios está enseñando. Díganme, si yo dejo de creer en el Dios que no se ve, pero que es real, en aquel que murió en una cruz para luego volver a adorar un pedazo de palo, díganme, ¿qué queda? No hay nada. Siga y quédese con su pedazo de palo, pero a Cristo no lo tiene. Mis hermanos, esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Precisamente el apóstol Pedro lo dice de esta manera en su segunda carta, capítulo 3, en la segunda parte del versículo 16 y el versículo 17, y con este pasaje termino. Hablando del apóstol Pablo y sus cartas, dice algunos de sus comentarios son difíciles de entender. Sí, por eso hay que estudiar. Y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de la escritura. Son que ignorantes e inestables o inconstantes. Ellos no estudian la Biblia. Eso resultará en su propia destrucción. Mi hermano, la ignorancia es pecado. Sí. Pero no porque no fuimos a la universidad o porque no pisamos las puertas de una escuela. La ignorancia de Dios. Queridos amigos, ustedes ya saben estas cosas. Mis hermanos, no se los estoy diciendo Alex en esta noche. Dios mismo, a través del apóstol Pedro, a través de su palabra, hoy nos dice, ya sabemos estas cosas. Así que manténganse en guardia. Entonces no serán arrastrados por los errores de esa gente perversa, porque es la más perversa, la que con Biblia en mano te lleva al engaño, y no perderán la base firme que tienen. Porque la base firme, la roca, sobre la cual deben estar fundamentados no solamente nuestros pies, sino nuestra mente, nuestro corazón, debe ser Jesucristo, nuestro Señor, aquel que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Pecado eterno. La única manera de librarnos del pecado eterno es conocer a aquel que es el Dios eterno que vino desde los cielos a salvarnos. Si hemos blasfemado por ignorancia, hay perdón, pero no sigamos en ignorancia. Si hemos rechazado en algún momento la verdad, pidamos perdón y digámosle, Señor, hoy llévame a toda la verdad. Pero cuando tú y yo venimos a la verdad de Cristo Jesús, mis hermanos, creo que vamos a llegar a ser como la madre y los hermanos de Jesús en su momento. Por la gracia de Dios, sí creyeron. Si sigues adelante en la historia, los verás. Ellos terminaron creyendo en Cristo Jesús. ¿Pero por qué sabemos? Léete Santiago, léete Judas. Hombres que ahora entendían que lo más grande no era ser familiar de Jesús en la carne, sino conocer su verdad, proclamar su verdad, defender la fe y vivir en obediencia para aquel que nos salvó. Esa es la realidad. Tenemos a Cristo, mis hermanos, permanezcamos en Él, porque Él es el único que nos puede salvar. Pidámosle a Dios que nos lleve todos los días a amar y conocer y vivir en su verdad. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra y en esta hora, ¿cómo no pedirte perdón? Seguramente que tanta ignorancia nos ha llevado a blasfemar. ¿Cuántas cosas hemos hecho lejos de tu verdad, de tu palabra, creyendo que estábamos haciendo bien, que estábamos adorando, que estábamos exaltando tu nombre? Perdónanos, por favor, por haber sido ignorantes y creer que te adorábamos cuando estábamos era lejos de tu palabra, aún blasfemándote. Señor, por favor, guárdanos, ayúdanos, permítenos
siempre vivir en tu verdad, que no la ignoremos, que no la rechacemos, al contrario, que amemos tu palabra, que deseemos tu palabra, que deseemos cada día conocer más la verdad de tu amado Hijo Jesucristo, que entendamos que la vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra, y que de esa manera, a través de tu Espíritu, venga la convicción de la verdad, amemos la verdad y andemos en tu verdad, por tu gracia. Señor, si hemos estado ignorantes, no nos dejes en ese estado. Danos la sabiduría necesaria, el entendimiento necesario, la pasión y el corazón para entender que el tiempo más precioso es el que podamos pasar en tu palabra, conociendo tu verdad, amando tu verdad, deleitándonos en tu verdad, creciendo y siendo edificados en tu verdad. Permítenos vivir esa verdad y compartirla con otros que pueden estar tan lejos, pero que lo hagamos con gracia, porque si hoy estamos en la verdad de Cristo, tu amado Hijo, es porque tú nos sacaste de esa ignorancia, de ese pecado tan terrible, y nos libraste de las consecuencias eternas. Esto te pedimos, Señor, que nos sigas guiando a toda la verdad a través de tu Espíritu, de tu palabra en obediencia, y que nos permitas ver a otros también, llegar a tu verdad, conocer la verdad de tu amado Hijo realmente y caminar en esa verdad. Esta es nuestra petición desde el corazón en Cristo Jesús, tu amado Hijo nuestro Señor. Amén y amén.